Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aplazado el día sin IVA. El gobierno decidió posponer la tercera de estas jornadas a raíz de las restricciones que se registran en varias ciudades y que limitarían las operaciones del comercio. Aún no se ha fijado una nueva fecha. SOS de los gremios. Más de 20 gremios le pidieron al gobierno acelerar la reapertura del transporte, el turismo, los hoteles y restaurantes. Les contaremos qué argumentos entregan en una carta. Alivios y créditos en el ICETEX. La entidad lanzó un plan de nuevas ayudas para garantizar la continuidad de miles de estudiantes universitarios. También está en plena marcha los préstamos para padres de niños de colegios. El presidente de la entidad nos cuenta detalles en minutos. Comenzamos esta emisión con la sorpresiva decisión del Gobierno Nacional de aplazar la tercera y última jornada del día sin IVA que estaba prevista para este domingo aquí en Colombia. La idea es buscar una mejor fecha cuando el comercio y los colombianos no tengan tantas restricciones para salir y puedan aprovechar mejor estos beneficios. La apuesta para reactivar la economía con los días sin IVA tuvo sus desaciertos y aciertos, de los cuales se aprendió, según dijo el presidente Iván Duque. Sin embargo, a puertas del tercer día sin IVA, que sería este domingo 19 de julio, el mandatario madrugó a anunciar en su cuenta de Twitter que quedó aplazado y minutos después explicó las razones. Ahora para el tercer día sin IVA, que caía el día domingo, pues nosotros fuimos también apoyando decisiones que han tomado algunos alcaldes con nosotros en lo que tiene que ver con restringir espacios donde hay alto contagio. En otros lugares lo que hemos visto es que se van a hacer cierres un poco más estrictos durante los fines de semana. En otros lugares toques de queda. Por estas medidas restrictivas, el impacto económico de esa jornada no sería el mismo, según el mandatario. Las ventas en las dos fechas anteriores superaron los 9 billones de pesos. Porque eso se trata que llegue a la mayor cantidad de colombianos. Y segundo, en algunos lugares nosotros hemos venido tomando medidas con los gobernantes locales para quitar velocidad de transmisión de la enfermedad. Y por eso lo que nosotros dijimos es, lo vamos a reprogramar para que cumpla el propósito que vimos en las dos primeras jornadas. Ante críticas de algunos mandatarios y médicos por los contagios que se habrían derivado del primer día sin IVA, cuando se registraron aglomeraciones, el presidente dijo: afortunadamente nos damos cuenta que esas tasas reproductivas no guardan una correlación, por ejemplo, con ese día. Ahora, eso no quiere decir que nosotros digamos, es que no pasó nada, no, hay que corregir, hay que aprender de las cosas buenas como se aprendió y hay que aprender de las cosas malas para que nunca más se vuelvan a repetir. Ahora el gobierno estudia la vía jurídica para aplazar la fecha que fue decretada durante un estado de emergencia. Los caminos podrían ser estos, según los constitucionalistas. Por tratarse de una norma con rango de ley, solo puede ser modificada por una de igual categoría. Esto es, o por otro decreto legislativo o por una ley. De modo que lo único que se podría hacer sería dictar un nuevo decreto declarando otra vez de emergencia económica, puede ser por 24 horas, y dentro de ese tiempo dictar el nuevo decreto. Entre tanto, el presidente Iván Duque, sobre el tema de Bogotá, se mostró en desacuerdo con una cuarentena estricta. Dice que el enfoque sectorizado da mejores resultados para la salud y la recuperación de la vida productiva. Sobre este tema, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, nos entregó algunos detalles adicionales. Decisión de aplazar la realización del tercer día sin IVA, y la razón de fondo para esto es un poco las medidas que se han venido tomando de la mano de los alcaldes en este momento para enfrentar la pandemia, pero de la misma manera también la realidad de que realizar un día sin IVA en medio de un fin de semana donde se están adoptando medidas de toque de queda, algunas medidas más restrictivas de flujo de personas de acceso a los establecimientos de comercio, se pierde el propósito central por el cual se creó el día sin IVA, y es contribuir a una reactivación económica, como ha sido ya el caso en los días sin IVA anteriores. Entonces no tenía mucho sentido realizar este día sin IVA sabiendo de antemano que no iba a tener el resultado esperado. En eso está el equipo de gobierno, particularmente el equipo de Hacienda, de la DIAN también, de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República, encontrando, digamos, el camino para saber cuándo se podría hacer. Desde mi perspectiva, ojalá pudiese ser en los últimos 3 meses del año 2020, cuando se va a necesitar un impulso de reactivación económica. Más del 90% de los establecimientos de comercio, incluso a la luz de la encuesta nacional de comercio que hace la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,
son establecimientos que no tienen la capacidad de hacer y vender a través de mecanismos de comercio electrónico. Esa es una realidad de país. Una gran mayoría de colombianos tampoco tiene la posibilidad de acceder a este tipo de mecanismos. Entonces, hacer un día sin IVA en esas condiciones sería un día sin IVA excluyente. Sería un día sin IVA en donde los ciudadanos, la gran mayoría de colombianos, no tendrían la posibilidad de obtener el beneficio y tampoco los establecimientos de comercio. Luego, ese no es el propósito de esta estrategia. Y aunque la mayoría de comerciantes ya estaban listos para el tercer día sin IVA en Colombia, entendieron las razones del gobierno para aplazar esta jornada. El comercio se mostró de acuerdo con el aplazamiento del día sin IVA. Habíamos pronosticado caídas de las ventas en más del 60%. O sea que esta decisión es correcta. Señalan que con la situación de crisis sanitaria que vive el país, los cierres en el comercio y el confinamiento obligatorio de las personas no tenían ya mayores expectativas para la tercera jornada de día sin IVA. Acogemos responsablemente lo decretado por el Gobierno Nacional del aplazamiento del próximo 19 de julio. Esperamos prontamente tener una nueva fecha para asimismo generar las estrategias y poder esperar a nuestros clientes con protocolos de seguridad para todos ellos. Tener en cuenta que los centros comerciales somos unos aliados y unos socios en toda esta lucha para preservar la seguridad de los colombianos. Ahora esperan prepararse para una nueva jornada de día sin IVA que sería más adelante, buscando que sea exitosa. Estamos de acuerdo también que se aplace para poderlo realizar y no sea solamente un nicho de mercado el que lo pueda aprovechar, sino que sea todas las empresas en Colombia. El comercio espera que una vez pase la emergencia sanitaria se puedan diseñar nuevas estrategias para reactivar el sector. Y más de 20 importantes gremios del país le pidieron al presidente Iván Duque acelerar las medidas que permitan la plena reapertura económica en el país. Según ellos, miles de millones de dólares y muchos empleos están en juego. Más de 20 asociaciones empresariales firmaron esta carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque, en la que le piden mecanismos inmediatos para hacer una reapertura inteligente de los sectores del transporte aéreo y terrestre, el turismo y el comercio. Esta actividad genera más o menos unos 15.500 millones de dólares para la economía nacional. Eso es equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto y genera más de 1.190.000 empleos en el país que hoy están en riesgo por un cierre tan prolongado de esta actividad. El sector de transporte especial, por ejemplo, asegura que si no se toman medidas más ágiles, 1.700 empresas y 200.000 empleos directos se podrían ver afectados, sumando pérdidas económicas en el sector de 2 billones de pesos. Hay más de 85.000 vehículos hace 4 meses en un parqueadero, que cuando vayan a retirar los vehículos, a prenderlos nuevamente, a prender motores para volver a salir, tendrán que tener por lo menos unos 6 millones, de 6 a 10 millones para poder adaptar el vehículo y cumplir con todos los requerimientos para volver a estar vivos. El transporte intermunicipal del país asegura que están listos para operar. Ya estamos cumpliendo como sectores todas las condiciones de bioseguridad que están determinadas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. El comercio y todos los sectores que se benefician con el turismo también aseguran que si siguen estas restricciones, literalmente van a quebrar. En el caso de la hotelería, ya son 4 meses de cierre con unas pérdidas cercanas a los 5 billones de pesos. Ya llevamos 4 meses resistiendo como valientes que somos, como guerreros, y estamos sobreviviendo gracias a nuestra ilusión y las ganas de trabajar y el amor que tenemos por nuestras actividades. Lo único que pedimos es la reapertura de aeropuertos y carreteras. Todos piden a gritos que no haya más dilaciones para la reapertura económica en las regiones. En más información, el ICETEX tiene en plena marcha varios paquetes de ayudas para estudiantes y padres de familia a fin de garantizar la continuidad de los estudiantes durante el semestre que está comenzando. Doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos nuevamente. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación a este espacio tan importante para todos. Doctor Acevedo, así como cuando uno mira la cartera crediticia de los bancos y se puede dar cuenta cómo está el sector vivienda a través de los créditos hipotecarios o cómo está creciendo el consumo, ¿ustedes han visto desde la colocación de créditos del ICETEX si ha habido mucha deserción de estudiantes en el país o aplazamientos de semestre por todo esto que nos está ocurriendo? Este es un fenómeno muy importante y recordemos que uno de los grandes objetivos del gobierno nacional es apoyar a las familias para que no haya deserción. ¿Qué comportamiento estamos evidenciando?
En términos de las solicitudes, vemos que están evolucionando de una manera muy positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a la fecha tenemos más de 15.000 créditos aprobados. Muchos de ellos corresponden a jóvenes que no habían solicitado crédito anteriormente y no se encuentran en primer semestre, es decir, están en quinto, en sexto o en séptimo, lo cual indica que han recurrido a este instrumento para no salir de su proceso de formación. Esto claramente es una muestra de las dificultades que viven estas familias, pero por supuesto de la efectividad de las medidas que hemos tomado en este sentido. Lo segundo es que los créditos que se renuevan, los que tienen crédito con ICETEX conocen muy bien esta figura, deben encontrarse al día para poder avanzar en el segundo semestre de este año. Lo que hemos visto es que en los meses de junio y julio, a diferencia de lo que observamos en abril y mayo, ha habido un mayor esfuerzo de las familias para poderse poner al día y de esa manera garantizar la continuidad de sus estudios. Esto se suma a las actividades que hemos desplegado en el plan de auxilios para que aquellos que no tienen esa posibilidad puedan acogerse a uno de ellos y poder continuar con sus estudios. Doctor Acevedo, los bancos comerciales han implementado una serie de alivios, periodos de gracia, etcétera, para sus deudores. ¿Qué planes han implementado ustedes? ¿Por qué no nos recuerdan? ¿Y cuál es el balance hasta el momento, hasta el día de hoy? Claro que sí. De la misma manera que han actuado las entidades del sector financiero, en ICETEX hemos tomado medidas que inclusive son mucho más generosas y amplias en términos del alcance y del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra razón de ser precisamente es fomentar el acceso y la permanencia en la educación superior. Desde el mes de marzo establecimos un primer momento de nuestro programa de auxilios educativos coronavirus COVID-19 que contemplaba 4 disposiciones. La primera de ellas es el periodo de gracia, es decir, la interrupción temporal de los pagos que debían hacerse. En un principio esta medida aplicó por 60 días, la prorrogamos por 90 más y a partir de este segundo semestre es una medida que cobija todo el semestre. Quienes lo solicitaron en esta primera fase lo vuelven a solicitar para esta segunda y así podríamos estar hablando de 9 meses en los cuales no deben hacer los pagos correspondientes con el fin de poderles facilitar. La segunda disposición es la ampliación de los plazos. Esto es sobre todo conveniente para quienes ya terminaron sus estudios y se encuentran en el periodo de pago posterior. ¿En qué consiste la disposición? Se hace un menor aporte a capital mes a mes, por lo tanto, en vez de pagar en 60 meses, se puede pagar en 120. Si desean volver posteriormente al plazo original, lo pueden hacer. Si deciden hacer abonos extraordinarios porque tienen el medio, lo pueden hacer. Esta medida ha sido también muy acogida por los beneficiarios, tanto en este primer momento como en el segundo. El tercero, la reducción de los intereses al IPC, es decir, a la inflación. En el primer momento de este plan de auxilios educativos, se acogieron a él casi 10.000 personas. De cara a este segundo semestre, el énfasis lo estamos poniendo en esos 57.000 jóvenes beneficiarios de crédito ICETEX que no tienen la tasa subsidiada, que están en periodo de estudios. Lo que les hemos dicho es renueven su crédito, que en consecuencia tendrán una reducción de los intereses al IPC. Vamos en unos 10.000 y esperamos llegar a una cifra cercana a los 57.000 para este segundo semestre. La última disposición son los créditos sin garantía codeudor, es decir, que no deben tener una persona natural como codeudor, sino que son avalados por el fondo que tiene recursos para ello. Ya vamos en casi 600 de estos créditos aprobados y de igual manera créditos sin codeudor, es decir, no con el fondo, sino directamente sin codeudor. Ya tenemos más de 2.300 créditos que han sido aprobados con esta figura. Pues el tercer punto es muy interesante, además teniendo en cuenta que la inflación ha venido cayendo en Colombia, inclusive 2 meses consecutivos mostrando cifras negativas. Doctor Acevedo, los bancos, la banca del sector financiero, anunció, y bueno, con unas medidas, digamos, respaldadas por el gobierno nacional, que muchas de esos primeros alivios se van a extender hasta diciembre de este año. ¿Qué nuevas medidas van a implementar ustedes para sus deudores? En primer lugar, de igual forma, nosotros estas medidas las llevamos hasta diciembre de este año. Recordemos que el Gobierno Nacional, a través de los decretos, el decreto 467 y luego el decreto 662,
permitieron incorporar unos recursos a ICETEX que son los que permiten apalancar el otorgamiento de estos auxilios. De cara al 2021, es para nosotros una pregunta muy importante que estamos resolviendo de la mano con la Junta Directiva y todos los actores del Gobierno Nacional. ¿Qué vislumbramos? 3 líneas muy concretas de acción. Primera, es posible que algunas de estas disposiciones deban también prorrogarse en el próximo año. Esto nos lo va a ir dando el comportamiento tanto de la dinámica de salud como de la dinámica de recuperación económica. Todo lo que el Gobierno Nacional ha dispuesto siempre tiene esos 2 elementos en balance. Cómo entre todos nos cuidamos, pero también cómo garantizamos de la mejor manera posible la continuidad de la actividad económica, el bienestar y el ingreso de las familias. La segunda es, ya vamos muy avanzados en el proyecto de reforma integral de ICETEX. Y uno de los elementos centrales de ese proyecto de reforma integral de la entidad, que se materializará en un proyecto de ley que será puesto a consideración del Congreso de la República en la próxima legislatura, tiene que ver con la estructura de tasas y la forma de cálculo de los créditos educativos. Creemos que de cara al 2021, esos elementos, con el beneplácito del Congreso de la República, podrán estar disponibles y serán condiciones mucho mejores que las que hoy de hecho da la entidad, que son bastante buenas para sus beneficiarios. Y lo tercero es que hemos observado que el ejercicio de la deserción, o más bien prevenir la deserción, requiere del trabajo conjunto con las instituciones de educación superior. En ese orden de ideas, hemos desarrollado una serie de servicios que serán no ofrecidos por ICETEX, sino ofrecidos por las instituciones con recursos ICETEX. Créditos dados por las instituciones de educación superior con recursos ICETEX, pero muy a la medida de cada familia, de cada grupo familiar. Inclusive una iniciativa que queremos denombrar Volver a Clase, que permitirá que personas que ya no están estudiando, pero que en algún momento fueron beneficiarios, puedan retornar, y esas 3 en su conjunto serían las disposiciones que pensamos de cara al próximo año. ¿Cómo van, de otro lado, las ayudas para padres de familia que tienen niños en colegio? ¿Qué balance nos puede entregar? Por supuesto. La primera fase de la convocatoria cerró el pasado 7 de julio. 4.399 jardines y colegios privados presentaron los padres de familia que tenían dificultades, es decir, que se encontraban en mora o que expresaban dificultad para el pago de sus pensiones durante este periodo de tiempo. Nos tomamos esta semana, como estaba establecido dentro del cronograma, para hacer la evaluación de esas solicitudes que fueron presentadas, y ya entraremos a la segunda fase, que es una convocatoria cerrada a esos padres de familia. Recordemos que estos son créditos condonables al 100% para las familias de los estratos 1 y 2, al 90% para las familias del estrato 3, al 50% para la familia del estrato 4. No es condonable para la familia del estrato 5 y 6, pero el interés que se cobra es un interés equivalente a la inflación, que va a ser muy baja finalizando este año, siempre y cuando se cumpla la condición de que el niño o la niña permaneció en el sistema educativo. La convocatoria tuvo una muy buena acogida, estamos, como lo digo entonces, en el proceso de evaluación, y próximamente ya a los padres de familia les llegará la convocatoria cerrada para su postulación. Pues estaremos muy pendientes, así como muchos padres de familia que están atravesando dificultades económicas en este momento. Doctora Acevedo, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. A ustedes muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí en Signo Pesos. La ANDI acaba de pronunciarse sobre el balance de la actividad industrial y manufacturera con corte al mes de mayo que dio a conocer el DANE. Escuchemos las apreciaciones del presidente de este gremio, Bruce McMaster. Veamos. Los resultados de la encuesta manufacturera del DANE para el mes de mayo no son buenos. Son el resultado más o menos natural de la suspensión en actividades económicas que se produjeron durante el mes de abril y el mes de mayo y en parte junio. La caída del 26.2% en producción o del 25.2% en ventas tuvo efectos, por ejemplo, sobre el empleo, y tenemos un crecimiento en el desempleo derivado de la industria de cerca del 9%. También podemos ver cómo algunos sectores se vieron más afectados que otros. El sector de vehículos y automotriz decreció en el 25%, el sector de la producción cinematográfica y producción de programas de televisión decreció en el 93%, el sector de hotelero
y del turismo tuvo un decrecimiento de cerca del 93%, en los dos casos con además caídas importantes en empleo superior al 26%. La pregunta que tenemos que hacer ahora es la de cómo hacemos para que esto en realidad sea una situación temporal y que pueda ser contrarrestada en el momento en que podamos ir abriendo la economía con mucho cuidado en adelante. La pregunta que hacemos es si esta es una situación permanente o qué tanto de esta es una situación permanente y qué tanto es una situación temporal. Y cómo hacemos para salir de ella lo antes posible y con el menor costo posible. Ese es el reto que tenemos por delante. Es un reto, yo diría, gigante, y es un reto además distinto a los retos históricos que Colombia ha tenido que afrontar en el pasado, de manera que necesitamos todas las mentes en este momento pensando en ello, las voluntades, necesitamos a consumidores consumiendo productos producidos por empresas en Colombia que contengan, ojalá, empleo colombiano dentro de su elaboración. Necesitamos efectivamente hacer desde el Estado algunas acciones que nos permitan, por ejemplo, darle liquidez a las empresas, asegurar su salvamento, generar quizá consumo de productos públicos que ayuden a impulsar a empresas colombianas y también reactivar lo antes posible el sector de infraestructura. Y como todas las noches, llega a esta hora la movida empresarial con Juan Fernández. Hola Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es su tema de hoy? Víctor, hola, buenas noches. Y hoy que todo gira alrededor del coronavirus y para la mayoría la prevención, pues también hay negocios que se impulsan en todo el mundo y Colombia pues no es la excepción. Fíjese que desde que se dieron los primeros días de la pandemia y la ansiedad que eso generó, se impulsó el mayor aumento en las ventas de bicicletas en Estados Unidos. Desde la crisis quizás del petróleo en la década de 1970, es la bicicleta un medio de transporte que ofrece distanciamiento y seguridad e inclusive cuando son eléctricas pues se les imprime velocidad. Mire este dato, en Estados Unidos las ventas minoristas de bicicletas de este tipo se han aumentado casi un 100% respecto al año anterior y hay compañías como Aventon, por ejemplo, con aumentos del 325%. Juan, ¿y qué pasa? ¿Qué está sucediendo con el negocio aquí en Colombia? Pues Víctor, a la par crecen también compañías dedicadas, por ejemplo, a negocios como el alquiler. Muvo es una de ellas en Colombia que no debe tener menos de 60.000 usuarios registrados. Y también el impulso de los gobiernos locales para agregar vías para las bicicletas. Por ejemplo, Bogotá que ha sumado unos 76 kilómetros de carriles para bicicletas. Ahora, sobre Colombia, lo que nos interesa es un mercado de más de 600.000 bicicletas de todo tipo al año y crece, y donde existe un segmento de ensambladores de buen tamaño, también de distribuidores y comercializadores, y donde el líder es una compañía familiar antioqueña, esto es familiar Istizabal, llamada HA Bicicletas, con su marca que es bien popular GW. Es una empresa de más de 450.000 millones de pesos al año en ventas. Eso, en el caso de los ensambladores, el distribuidor más grande es quizás Bike House, fundada a finales de la década de 1980 por Carlos Ballesteros, con más de 40 tiendas en todo el país que venden unas 45.000 unidades. Juan, y me imagino que ahí también juegan un papel importante los almacenes de cadena. Sí, tiene razón, y por eso hay que sumar a los almacenes de cadena que las venden y los barrios también en las ciudades especializados en ellas. Éxito, por ejemplo, es un gran importador seguido por otro que se llama Disandina. Esos son los grandes jugadores del mercado local que empiezan a ver aumentos o llegar a los niveles en los que venía el mercado hasta marzo, donde la importación de bicicletas había aumentado más de 60% y se había llegado a unas 51.000 unidades y crecimientos en ventas de los distribuidores por el orden del 35%. Entonces, Víctor, como vemos en esta movida de hoy, el de las ventas de bicicletas es uno de esos negocios con potencial en medio de esta pandemia. Juan, muchas gracias. Lo espero mañana con más movidas empresariales. Mañana de nuevo nos vemos, Víctor. Feliz. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente: $400 millones y corresponde a la garantía obtenida por Bancoldex con una agencia multilateral de garantías de inversiones que pertenece al Banco Mundial. Gracias a este respaldo, Bancoldex podrá hacerles préstamos a las empresas colombianas afectadas por la pandemia. Créditos que serán de hasta 3.000 millones de pesos para microempresas y pymes. Y créditos que serán o podrían ser de hasta 5.000 millones de pesos para grandes empresas.
Y el grupo Vanti, que opera el servicio de gas natural en Bogotá y otras zonas del país, extendió los beneficios que venía otorgando para usuarios de los estratos 1 y 2. En Vanti extendimos el descuento del 10% un mes más para los usuarios de estratos 1 y 2 que paguen oportunamente su factura. A la fecha hemos otorgado más de 6.700 millones de pesos en descuentos que han beneficiado a más de 1 millón de hogares de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar, y que ha logrado alivianar la carga económica durante estos meses de emergencia sanitaria. Para los usuarios que tengan dificultades en el pago de su factura de gas, seguimos otorgando las financiaciones automáticas o pagos diferidos de las facturas. Para usuarios de estratos 1 y 2 a 36 meses y usuarios de estratos 3 y 4 a 24 meses. Para usuarios de estratos 5, 6 y establecimientos comerciales, estas financiaciones se otorgan a solicitud de los usuarios. A hoy más de 300.000 hogares han requerido de esta financiación, esfuerzo que Vanti ha realizado por más de 36.000 millones de pesos. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.611 pesos con 61 centavos, porque el dólar bajó 26 pesos con 61 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,68%, se ubicó por encima de los $43 en 43,62 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 945.000 pesos por carga. Para mañana, su precio de comercialización en promedio en las principales cooperativas del país. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,03%, muy poco la verdad. La acción más valorizada fue Preferencial de Cementos Argos, con una ganancia de 6,98%, y la acción que más bajó fue la de Fabricato, con una caída de 4,99%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La CEPAL estimó hoy que la caída de la economía en América Latina, en nuestra región, será este año muy superior a lo que esperaba antes, de 9,1%. Es una estimación, un estimativo que aumenta frente a la contracción de 5,3% que había hecho en abril. Esa era la anterior proyección. De otro lado, el BBVA Colombia también reveló su propio cálculo para nuestro país. Una caída, una contracción de 7,5% este año, pero lo bueno de esta estimación es que para el otro año considera un rebote, una reactivación del 5,5% en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.